Vale, vengo colaborando con Microsoft para todo este tipo de eventos y en la parte de, digamos, de lanzamiento de Windows 2012. Y bueno, mi sesión no es venderos ni nada por el estilo, sino que aprendáis, ¿vale? Yo no vengo aquí a venderos, yo vengo a que aprendáis, a que sepáis, conozcáis un poco más desde el punto de vista técnico Windows Server 2012 y concretamente en la parte de las novedades de Hyper-V. ¿Vale? Sé que aquí sois todos partner, algunos con perfil más técnico, otros con perfil menos técnico, no os preocupéis. La idea que vamos a ver es un poco en qué se mejora Hyper-V, en qué viene Hyper-V a proporcionarnos ahora al mercado y cómo podemos, digamos, cubrir las necesidades que los clientes hoy en día tienen, ¿de acuerdo? Los clientes no, nuestros clientes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un poco en qué vamos a ver a lo largo de esta hora que tenemos por delante, ¿vale? Vamos a ver un poco los escenarios de virtualización de servidores junto con las mejoras, no pocas, muchísimas. No sé si alguien de aquí, ¿alguien ya ha probado Windows Server 2012 Hyper-V? Si hay alguno por ahí, bueno, no sé si ya habéis probado todas las capacidades, pero son muchísimas, ¿vale? Realmente estamos hablando de un salto importante en las funcionalidades del entorno de virtualización, como iremos viendo a lo largo de la sesión. ¿Vale? Veremos temas de movilidad y flexibilidad, que es uno de los hándicaps más importantes que nos enfrentamos hoy en día a la hora de trabajar con los entornos de virtualización. Sí, nos hemos liberado del hardware, pero no todo, ¿vale? ¿Qué pasa con el almacenamiento? ¿Qué pasa con el resto de nuestro CPD? Bueno, pues es un poco lo que las novedades que se producen en Hyper-V, lo que viene es a salvar o a minimizar ese tipo de hándicaps que todavía estábamos muy vinculados, ¿vale? Iremos viendo cómo vamos a mejorarlo, sobre todo con esas mejoras que se producen a nivel de almacenamiento, ¿vale? Y también la virtualización de las redes, veremos en qué término Hyper-V nos viene a mejorar esa virtualización y esa funcionalidad. Bueno, lo primero de todo, destacar las partes más importantes que, en este caso Hyper-V, potencia, mejora, avanza, ¿de acuerdo? Se ha mejorado en el rendimiento y la escalabilidad, como ya habéis oído hablar en la primera charla de la mañana. Se ha mejorado en cuanto a capacidades de las máquinas virtuales, en cuanto a capacidades de los hierros en soporte de número de máquinas virtuales. Bueno, pues se ha mejorado, vamos adelantando, vamos avanzando en ese punto, ¿de acuerdo? Ese hándicap. Otro de los elementos importantes es la movilidad de las máquinas virtuales. Eso hoy en día es un problema o se puede presentar como un problema de cara a un cliente. Vale, sí, yo tengo mi máquina virtual corriendo en mi hierro, pero ¿qué ocurre o qué va a ocurrir cuando yo tenga que quitar ese hierro, cuando tenga que hacer una migración, cuando el hierro pueda llegar a tener problemas X que requieran mantenimiento o funcionalidades? ¿Qué ocurre? Pues siempre tendemos a tener pérdidas de producción o tenemos que irnos a soluciones de clúster. ¿De acuerdo? Esas soluciones de clúster también tienen estos hándicaps. Tengo mi clúster, tengo que migrar mi clúster, ¿qué hago con la máquina virtual? ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es que Hyper-V nos va a dar una mayor movilidad en las máquinas virtuales. Nos va a permitir que esas máquinas las podamos llevar a cualquier sitio, matizo, cualquiera, el que eso os ocurra, dentro de la lógica, evidentemente, ¿vale? Y vamos a poder mover esa máquina virtual a cualquier sitio sin perder continuidad de negocio. Máquina funcionando, máquina operativa, máquina migrada. Bien, vamos a poder, lo que os decía, lo de los servicios continuos, a poder tener la movilidad. Vamos a contar con una plataforma más abierta y extensible. ¿En qué términos? Sobre todo en la parte de comunicaciones, ¿vale? Hasta ahora nos encontrábamos con que teníamos un entorno que virtualizaba redes, trabajamos a nivel de adaptadores virtualizados en las máquinas virtuales, pero no nos permitía proporcionar todo eso que habíamos luchado durante tanto tiempo en las empresas para conseguir mecanismos de seguridad, mecanismos de protección de las comunicaciones o de optimización de esas comunicaciones, QoS, cifrado de las comunicaciones de forma correcta y coherente. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, lucha contra los ataques de man in the middle. Bueno, esos handicaps que teníamos siempre en las comunicaciones y que ya teníamos solventado en nuestra red física, el poder extenderlo hacia las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Hacer extensible esa red virtual como si fuera una pieza más de nuestras comunicaciones físicas, ¿de acuerdo? Y bueno, luego la parte de multiusuario, aislamiento, la posibilidad, sobre todo cuando vayamos a ver la parte de la nube, luego os lo comentaré más extenso, la posibilidad
de que dos tipos de trabajos nunca jamás se puedan ver entremezclados y puedan coexistir en el mismo hierro. ¿De acuerdo? Más destinado a lo que es una nube, pero bueno, ya iremos, tenemos tiempo para a lo largo de todo el día de hablar de las nubes. Vamos a ir desgranando cada uno de los hándicaps que os he contado, ¿vale? El primero de ellos es el de la parte de máquinas virtuales más grandes, ¿vale? Con una descarga sobre todo del hierro, ¿vale? Esto es un poco, parece contradictorio, pero no, es lo que realmente nos va a dar el hándicap, ¿vale? Vamos a conseguir que las máquinas sean más potentes, virtuales, nos dan más capacidad y nos va a permitir tener ese hierro o esa máquina virtual más descargada. ¿Para qué? Para que ante posibles crecimientos no suponga un hándicap de ahora qué hago, no tengo hardware, no puedo hacer nada, ¿vale? Antes tendíamos a tener máquinas mucho más limitadas en cuanto a recursos y en casos de crecimientos puntuales no teníamos esa capacidad de crecimiento, ¿vale? Ahora vamos a conseguir que ese hardware en condiciones normales esté más desahogado y en momentos de alta actividad la máquina sea capaz de dar servicio sin afectar a la producción, ¿de acuerdo? Movilidad. El Live Migration, antes, ¿conocéis todos el Live Migration? ¿Sí? Bien. Ese Live Migration lo que nos permitía era en un entorno de clúster hacer movimiento de máquinas virtuales. Eso está fenómeno, ¿de acuerdo? Pero se quedaba corto. Lo típico, me llegaba un cliente, ahora me llega el cliente y me dice que quiere migrar su entorno de virtualización a un nuevo clúster. Lo primero que le tenías que decir es, vas a perder servicio. Es indudable, bueno, habría servicios que a lo mejor no, pero bueno, en general vas a perder servicio. Bueno, pues ahora no, ahora ya podemos hacer ese live migration de las máquinas, importante, independiente del almacenamiento. Nosotros podemos mover la máquina a un sitio totalmente distinto y el almacenamiento seguir estando donde estaba ubicado. Podemos hacer que el almacenamiento de la máquina virtual esté en un recurso de red. Podemos dar mayor flexibilidad donde se encuentra la máquina y jugar con el live migration en todo momento. Continuidad de servicio, ¿de acuerdo? Necesitamos que siempre nuestra máquina esté operativa y esté dando servicio. Habrá servicios que los clientes puedan decir, bueno, puedo perderlo. Ya ni eso, no es necesario. Ninguno vamos a perder servicio, ¿de acuerdo? Incluso vamos a tener un live migration del almacenamiento, poder mover el almacenamiento allá donde queramos sin perder el servicio que está dando esa máquina virtual. No tenemos que apagar la máquina, no tenemos que guardar los estados de la máquina. En caliente, cambiamos la ubicación del almacenamiento. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco lo que nos va a mejorar, digamos, la movilidad de la máquina y, por tanto, también la continuidad de negocio. Aquí también incluimos la parte de clúster y la parte de memoria dinámica, que, bueno, viene un poco a compaginar ambos elementos, ¿vale? Ya veremos que también en la parte de clúster se producen otro tipo de mejoras. Bueno, la parte de extensible y abierta, tenemos la parte de los switches que os he comentado ya, y la gestión mejorada a nivel de PowerShell. Aquellos que ya trabajéis con PowerShell, la posibilidad de automatizar tareas. A ver, nosotros a lo largo de la sesión de hoy lo que se os va a intentar transmitir es las ventajas del sistema, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que no podemos dejar de lado nunca jamás y es cómo conseguir venderle esto a un cliente. Nosotros tenemos 100.000 novedades en Windows Server 2012, pero no hay que venderle las novedades al cliente, que están y son buenas, sino que hay que decirle es cómo esas novedades te van a ayudar, cómo te van a facilitar la vida. ¿De acuerdo? Muchas veces, y me pongo también en el lado vuestro porque también me ha pasado, vendemos y nos equivocamos a la hora de hacer el planteamiento. Le vendemos, no, es que esto es la última maravilla. No, no, vale, sí, esto es la última maravilla. Pero yo lo que quiero es que mi vida sea un poco más sencilla. Bueno, pues Windows Server 2012, con su integración con PowerShell y con otros productos de la familia Microsoft, como pueden ser System Center, van dirigidos ahí, que nuestra solución se le pueda, la solución, perdón, que necesitamos o que necesita nuestro cliente como partner, ¿vale? Necesitamos que se adapte a lo que él quiere, que sea, o que lleguemos a un data center dinámico, ¿de acuerdo? Que sea más o menos autogestionado, para que el encargado de la parte de TI pueda delegar todo eso sobre el sistema, previamente configurado. Claro, aquí no vamos a dejar que haga lo que quiera, sino que nosotros definimos lo que va a hacer, pero esa integración con PowerShell nos da esa capacidad, ¿de acuerdo? Y bueno, la virtualización de la red para soportar lo que os decía, la parte de aislamiento, poder tener, para simplemente os hagáis yendo una idea, luego la última sesión lo veremos, la parte de la nube híbrida, veremos este concepto, pero que os hagáis una idea, tener
dos redes distintas, dos empresas, ¿vale? Completamente distintas, con el mismo segmento de red, en el mismo hierro de virtualización y que ellas estén totalmente aisladas, no puedan comunicarse entre sí, ¿de acuerdo? Eso es lo que viene o lo que establece lo que es la virtualización de la red, la posibilidad de tener dentro de una misma infraestructura distintas soluciones de cliente que puedan venir con la IP que quieran y hacerlo totalmente transparente en las comunicaciones físicas de esos recursos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar ya a detallar y a justificar cada una de esas partes del rendimiento y la escalabilidad. Bueno, con la parte del rendimiento y la escalabilidad, máquinas hemos dicho más grandes, descarga de hardware y aprovechamiento de lo que es la NUMA, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste eso. Lo primero, mejora de la escalabilidad, máquinas más grandes, tanto a nivel, nivel de host o máquinas virtuales, ¿vale? En el nivel de host vamos a permitirnos subir 5 veces la capacidad a nivel de procesadores lógicos, a nivel de memoria física también vamos a mejorarlo, y sobre todo también en las máquinas virtuales que se doblan, ¿de acuerdo? Vemos que nuestro hardware va a ser capaz con Windows Server 2012 en el hierro de soportar mayor entorno de virtualización. Hasta ahí bien, hasta ahí no hay problema, hasta ahí lo único que podemos hacer es meter más máquinas, ¿vale? Pero no solo se han mejorado eso, sino que se ha mejorado la capacidad de cada máquina virtual. Vamos a pasar a que tenemos hasta 64 procesadores por máquina virtual, mientras que en Windows Server 2008 R2 solo permitía hasta 4, ¿de acuerdo? Nos permite trabajar hasta con 1 tera de memoria RAM, no creo que lo vayamos a poner ahora, pero lo tenemos, la capacidad. Máquinas virtuales activas, en el propio hierro tenemos hasta 1024, más máquinas, si tenemos hierro podemos hacerlo. Esto es un poco, para que os hagáis una idea, si mis clientes no llegan ahí ya, pero la nube privada, nube híbrida, al final va por estos derroteros, ¿de acuerdo? Y luego el tamaño de los discos duros virtuales que también se han mejorado, ¿vale? Mayor capacidad de almacenamiento para no tener que, digamos, irnos siempre o dirigirnos siempre a un almacenamiento de tipo pass-through, ¿de acuerdo? Clúster, 64 nodos, 4000 máquinas. Tenemos para dar y tomar, ¿de acuerdo? Mejora del rendimiento en cuanto a las capacidades técnicas que va a permitir tanto una máquina virtual como el entorno de virtualización física, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el soporte de la NUMA, la posibilidad de poder extender esas capacidades, esas funcionalidades que nos da a nivel físico un equipo con la gestión conjunta de la memoria y del procesador, también lo vamos a poder extender sobre los entornos virtuales, ¿de acuerdo? Nos va a permitir que de una forma más óptima las máquinas virtuales puedan acceder a la memoria y al procesador. No es más óptima, sino más rápida. En definitiva, más óptimo el procesamiento por parte de la máquina virtual. Esto antes se tenía que emular, ahora podemos aprovecharnos para que la propia máquina virtual tenga un acceso, digamos, directo, que no tenga que negociar con el entorno del hipervisor. ¿De acuerdo? Todos sabéis lo que es el hipervisor, ¿no? ¿Alguien no? Bien. Movilidad de máquinas virtuales. ¿Qué nos va a permitir que esa máquina virtual se haga más móvil? Bueno, pues 4 conceptos importantes. El Live Migration dentro del clúster, que ya teníamos y que se ha mejorado. El Live Migration sin clúster. El Live Migration del almacenamiento y lo que se llama la réplica de Hyper-V. Vamos a ver cada uno de esos 4 conceptos, qué es lo que nos va a aportar realmente en un entorno en producción. Bien, lo que queremos es que la máquina tenga el menor número de caídas posibles y al mismo tiempo, seamos prácticos, el cliente tenga que gastar lo menos posible en la infraestructura de virtualización. Esto ya os empieza a gustar más, ¿no? La posibilidad de decirle al cliente, no, mira, con esto, ese hardware que tenías ahí o que no, lo vas a poder usar, ¿vale? En definitiva tenemos que ir a eso, a usar lo que el cliente tiene, porque ahora mismo no está la cosa como para derrochar dinero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poder utilizar un hierro con un hipervisor, con un Hyper-V, con una máquina virtual y otro hierro totalmente independientes. No forman clúster, no forman nada. Y van a poder utilizar un almacenamiento compartido de una cabina de lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Lo que nos va a permitir es poder mover esas máquinas virtuales sin ningún tipo de problema de un lado a otro. Esto es al igual como se realiza en un clúster, ¿vale? La diferencia, el clúster necesitamos esa estructura software de alta disponibilidad,
mientras que aquí no necesitaríamos eso. Somos capaces de mover la máquina de un sitio a otro, la máquina va enviando la configuración de un hierro a otro, ese hierro establece la configuración de esa máquina, la máquina sigue operativa en el otro hierro, cualquier cambio que se va produciendo se va haciendo en memoria en ese hierro y vamos estableciendo esa migración, ¿vale? Y cuando finalice esa migración de la memoria, tenemos que enviar los datos, páginas que han sido modificadas desde la última sincronización contra el otro hierro. Cuando eso se produzca, la máquina automáticamente entra en producción en el otro hardware. ¿De acuerdo? Hemos conseguido migrar una máquina virtual sin impacto para el usuario, sin impacto para la producción. ¿Vale? Novedades a nivel del Live Migration. Más novedades. Migración del almacenamiento. Esa migración del almacenamiento igual, muchas veces las empresas, y un poco por las charlas anteriores que hemos tenido, de intentar optimizar el almacenamiento, pues esta máquina virtual no requiere de un almacenamiento muy potente, pues ¿qué haces consumiendo dinero de forma absurda? Bueno, pues vamos a poder incluso hacer mantenimientos o reubicaciones de esas máquinas virtuales sin pérdida de producción. Vamos a poder mover esas máquinas virtuales de un almacenamiento, sea cual sea, hacia otro totalmente distinto. ¿De acuerdo? Evidentemente lo único que necesitamos es que ese almacenamiento también sea accesible por el hierro. ¿De acuerdo? Cogemos, establecemos que queremos hacer una migración del almacenamiento y cuando empieza el proceso lo que hace esa máquina virtual, ¿vale?, es seguir trabajando con el almacenamiento original. Va cambiando, va estableciendo los cambios. Por debajo se lanza el proceso de que ese almacenamiento se sincronice sobre el otro hierro. Cuando esa sincronización se llega a ella, se consigue, ¿vale? El siguiente paso consiste en que la máquina virtual, cada vez que haga cualquier cambio sobre el almacenamiento, lo haga a los dos almacenamientos a la vez. De ese modo no vamos a perder en ningún momento que el almacenamiento esté totalmente sincronizado en tiempo real. Cada vez que escribo un almacenamiento estoy escribiendo en el otro. ¿De acuerdo? Consigo que ese almacenamiento esté perfectamente sincronizado. Y cuando eso ocurra y ya tengamos todo perfectamente, buscamos un tiempo, un impasse entre las dos, entre lo que es la escritura última que has hecho y la siguiente para hacer el cambio. A partir de ahí la máquina virtual sigue trabajando con el nuevo almacenamiento y el impacto para la producción no existe. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo, eso es lo que se pretende, que sea todo mucho más flexible y podamos trabajar con una solución en alta disponibilidad de servicio sin necesidad de tener un hardware o unas configuraciones muy específicas. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado tenemos la posibilidad de hacer un live migration de lo que es el almacenamiento compartido que tenemos en nuestro sistema, ¿vale? Trabajamos con una máquina, ya no vamos a hacer un live migration solo del almacenamiento, solo del storage, sino una migración del almacenamiento y una migración de la máquina virtual, todo de forma conjunta. Bueno, pues funciona exactamente igual, ¿vale? En un primer paso sincronizamos la máquina virtual, primer paso que habíamos visto, recordáis el cambio del live migration de la máquina. Cuando la máquina ya tenga clonada la configuración en el otro hierro, hacemos el mismo paso con el almacenamiento. Cuando ese almacenamiento y esa configuración inicial de máquina están perfectamente sincronizados, la máquina, cada escritura que hace, vuelve a sincronizarlo en los dos almacenamientos, ¿vale? Siguiente paso, los cambios a nivel de memoria, la memoria y los cambios que se vayan realizando se tienen que sincronizar sobre el otro hierro y cuando eso se produzca, hacemos el cambio. Hemos hecho una migración no solo de máquina virtual, sino también de almacenamiento. ¿De acuerdo? Vamos a poder jugar de forma independiente o de forma mixta, ¿vale?, la parte de la migración tanto del almacenamiento como de las máquinas virtuales. Más ventajas, lo que se llama la réplica de Hyper-V. Lo típico, no sé si algún cliente os lo ha planteado, pero yo conozco clientes que tienen esa, digamos, necesidad de, vale, yo tengo mi CPD aquí, pero necesito tener una alta disponibilidad de mi CPD y no tengo dinero. ¿Qué hago? Eso antes era un hándicap porque, aunque tú, digamos, le puedes dar esa solución, no había una solución de continuidad de negocio, tenía unos peros, tenía cómo replico todo lo tuyo que tú tienes en mi equipo, en mi infraestructura o en una infraestructura X y que no haya pérdida de
datos de información ante una pequeña caída. Bueno, pues ahora lo tenemos con Windows Server 2012, ¿vale? Y con Hyper-V, con la parte de Hyper-V réplica. Lo que me va a permitir es, tengo mi CPD original, como sea, y tengo uno alternativo. En ese alternativo lo que voy haciendo es replicar periódicamente las máquinas virtuales, tanto almacenamiento como configuración de la máquina, para que ante una caída de servicio, mi servicio siga estando operativo. Esto no es, a ver, Hyper-V solo no es capaz de todo esto, sí de replicar, pero de que sea transparente para el cliente necesitamos de otros mecanismos, ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿Vale? Entonces, pero Windows Server 2012 nos va a dar esa otra funcionalidad, ¿vale? Pero la replicación me va a permitir tenerla sincronizada esos dos dispositivos, ¿vale? Por defecto, repito, por defecto es de 1 hora esa replicación. Cada hora se hace una replicación de la información. Diréis, sí, claro, ¿y qué pasa con los servidores de base de datos? Necesito una replicación mayor. Bueno, veréis también que existe, una de las charlas que vais a tener luego después, la de Double Take, os permite tener esa, digamos, sincronización también a tiempo real, a pesar de que, bueno, en Hyper-V podéis jugar con ese tiempo de sincronización de las máquinas, ¿de acuerdo? Entonces vais a poder un poco, digamos, ser flexibles en la replicación. Pero bueno, lo importante es que tenemos la tecnología, luego ya la ajustaremos según las necesidades de cada cliente o de cada máquina, ¿vale? Entonces vamos a poder establecer la replicación de máquinas virtuales entre dos CPDs o dos estructuras totalmente distintas. Esto hablo de CPD porque puede ser el escenario más idóneo, pero puede ser dentro de nuestra organización perfectamente igual. Tengo unas máquinas virtuales en una determinada infraestructura y quiero sincronizarlas en otro hierro por si acaso cae. ¿De acuerdo? Perfectamente válido. Mecanismos, digamos, de intentar conseguir que nuestras máquinas virtuales estén continuamente operativas. ¿De acuerdo? Y con la menor pérdida de información. Nos vamos a encontrar con nuevo formato de almacenamiento virtual. Ya hablamos de discos virtuales. Esos discos virtuales antes eran la extensión VHD, ahora es VHDX. La diferencia es cómo está estructurado internamente y sobre todo la capacidad a la cual vamos a poder alcanzar, ¿vale? Antes teníamos una limitación de hasta 2 terabytes, ahora tenemos la capacidad hasta 64 terabytes, hemos incrementado, ¿vale? Para la posibilidad no solo en almacenamiento, sino también en la accesibilidad a la información, la capacidad de acceso a la información también se ha optimizado y por tanto poder, ¿por qué no?, llevar esta solución sobre entornos, por ejemplo, de base de datos, que su almacenamiento o la información pueda estar en discos duros virtuales, incluso podamos llegar a jugar con las soluciones que hemos visto de movilidad para poder llevarme una máquina virtual de un almacenamiento a otro, su VHD, en este caso su VHDX, ¿vale? Otra de las cosas importantes, se reducen las corrupciones del almacenamiento, ¿vale? No sé si ¿quién de aquí ha tenido corrupciones en el Hyper-V, en el almacenamiento, el VHD? Bueno, pues garantizar que no se vayan a producir sería muy arriesgado, ¿vale? Pero sí se os van a minimizar casi al máximo esas corrupciones, usando este tipo de almacenamiento. Me ha sorprendido que ha sido poca la gente que ha tenido corrupciones, pero, es decir, en los VHD sí que existía un alto grado de corrupción de los almacenamientos. Bueno, pues con esta nueva versión en Windows Server 2012 vamos a poder tener VHDX y por tanto minimizar casi al máximo, por no decir todo, ese tipo de corrupción de la información, ¿de acuerdo? Mejora también en la fiabilidad de los discos duros virtuales. Vamos a poder soportar de forma nativa discos con sectores de 4K. Hasta ahora no los soportábamos de forma nativa. Hasta ahora tú montabas ese tipo de almacenamiento y lo que utilizábamos era el 512E, la virtualización para poder utilizar ese tipo de almacenamiento. Bueno, pues ahora de forma nativa Hyper-V nos va a permitir trabajar con este tipo de información, ¿de acuerdo? Vamos a poder trabajar con estos discos, vamos a poder aprovechar las capacidades que nos dan estos discos. Canales de fibra. Cuando trabajábamos con el acceso, bueno, venimos viendo a lo largo de, digamos, de las evoluciones de los entornos de virtualización, que lo que se pretende es que el acceso al hardware sea lo más rápido posible y lo más directo posible, ¿de acuerdo?
Bien, cuando trabajamos con entornos de fibra, esto no era posible. Teníamos que presentar el disco al hierro físico y desde ahí ese disco, mediante pass-through, pasárselo a la máquina virtual. Esto tenía un hándicap y era que cada vez que esa máquina virtual quería escribir en ese almacenamiento, que daba la casualidad que era un almacenamiento que habías dedicado en exclusividad a esa máquina virtual, pasaba por un proceso, digamos, de traducción por el sistema operativo padre para hacer la escritura sobre la máquina en cuestión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las máquinas virtuales no eran capaces de trabajar con una comunicación de tipo fibra. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo tenemos de forma nativa. Lo que establecemos es que cada máquina virtual ahora va a tener el conjunto del worldwide name, ¿vale? Y a partir de ahí nosotros vamos a poder presentarle un almacenamiento a través de fibra directamente sobre la máquina virtual, ¿de acuerdo? Un acceso directo y mucho más rápido al almacenamiento, ¿de acuerdo? No perdemos en las traducciones como pasaba en Windows Server 2008 a la hora de trabajar con ese tipo de almacenamiento, que el padre ralentizaba, era necesario, pero ralentizaba las características de ese almacenamiento, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pues evidentemente un live migration, ¿vale? Ahora se presentaría, digamos, ese hándicap de, vale, y cuando yo mueva la máquina virtual, ¿qué va a ocurrir? ¿Me va a seguir ese almacenamiento allá donde vaya aunque cambie de hierro? Sí, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Como ahora ya tiene su configuración, digamos, directa de acceso a ese almacenamiento, no depende del hierro, libremente se va a poder mover, que eso era otro hándicap que teníamos antes. Tú le presentabas un servidor de base de datos, un almacenamiento directo de la cabina de fibra, por tanto tenía que pasar por el hierro, y cuando hacías un live migration, no puedes hacer un live migration. ¿Por qué? Porque el almacenamiento está directamente vinculado al hierro. Bien, entonces la alta disponibilidad, digamos, de esa máquina ante cualquier tipo de movimiento no existía, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora la tenemos, vamos a poder mover libremente esa máquina virtual con live migration sin perder funcionalidad, ¿de acuerdo? Movemos y la máquina perfectamente pasa a la otra, digamos, al otro hierro, ¿vale? Bien, más cosas. ODX, soporte para ODX, ¿vale? Para, digamos, un balanceo o un paso más rápido de una máquina virtual de un almacenamiento a otro, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando en un entorno completo, donde tenemos nuestras máquinas, donde tenemos nuestro almacenamiento, ¿vale? Las máquinas, siempre cuando hacías un movimiento, siempre tenías un hándicap de dónde me he quedado, ¿vale? Y sobre todo la parte del almacenamiento. Ahora con la parte de ODX se van a generar tokens, ¿vale? Donde establecen, digamos, o identifican en qué lugar se ha quedado o se ha establecido, o sí, digamos, se ha perdido esa acción por parte del entorno original, ¿de acuerdo? Entonces, ante entornos, digamos, de almacenamiento inteligente con arrays y demás, no vamos a tener ningún problema porque ese token es el que nos va a permitir el identificar en todo momento dónde se quedó la máquina virtual ante los posibles movimientos, etcétera. Es mucho más rápido, no pasaba antes nada, pero sí que el paso por parte de la máquina virtual era más lento porque no era capaz de detectar dónde se había quedado, tenía que empezar a revisar y tardaba en su puesta en producción, ¿vale? Se ha acelerado esa parte y por tanto vamos a mejorar, digamos, el movimiento de las máquinas. Todo esto que estamos hablando hasta aquí viene un poco a optimizar lo que hablábamos de la calidad de esa máquina, de ese servicio, ¿de acuerdo? Que evitemos las caídas, minimicemos las caídas de ese servicio, principalmente en tareas de mantenimiento, ¿vale? Eso era lo que más problemas nos generaba. Tú tenías que hacer una tarea, si se te cae el hierro está claro, tienes un problema y se puede asumir hasta cierto punto la pérdida temporal del servicio, porque has sufrido un problema. Pero lo que no se podía asumir era que por una tarea de mantenimiento, un proceso de migración, nuestro servicio se tuviese que parar. Se hacía, no quedaba más remedio, pero no era lógico. ¿De acuerdo? Ahora lo que pretende Windows Server 2012 con esta solución de Hyper-V es que esas ventanas que perdíamos por procesos de migración, de mantenimiento de los hierros, actualizaciones de parches, etcétera, 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 no tengamos que soportarlos, ¿de acuerdo? Que el servicio siga siempre operativo, ¿de acuerdo? Bien, luego la parte del switch extensible de Hyper-V.
¿Qué es lo que necesitamos a nivel de una máquina física, a nivel de las comunicaciones? Poder saber en todo momento qué tipo de tráfico se está enviando. No digo que estemos como espías todo el día, pero sí ante un determinado problema o una determinada circunstancia, poder monitorizar ese tipo de tráfico, ¿vale? Existían los que eran las sondas que nos permitían detectar o recopilar toda la información que navegaba de entrada o de salida de una determinada máquina. Si hablábamos de una máquina virtual, nos encontrábamos con peros, ¿de acuerdo? Porque nos encontrábamos que teníamos que coger todo lo que generaran todas las máquinas virtuales de ese hierro sobre ese adaptador. Entonces era un hándicap a la hora de establecer ese tipo de comunicaciones. Por ejemplo, también teníamos otro hándicap a la hora de poder establecer filtrados o protecciones a nivel de puerto, ¿vale? O ACLs de puerto para determinadas máquinas virtuales. No podíamos soportar eso. ¿Por qué? Porque la máquina virtual, o para el switch, la máquina virtual empezaba donde empezaba la comunicación con ese hierro, ¿de acuerdo? Lo cual afectaba o provocaba, extendía esas configuraciones a toda la infraestructura de virtualización. Es decir, teníamos unas capacidades de comunicación, nos habíamos gastado una pasta en ese tipo de tecnología que era necesaria y sigue siendo necesaria en las empresas, pero no la podíamos extender a los entornos de virtualización, ¿vale? Ahora, con esta solución de Hyper-V, nos vamos a encontrar que podemos monitorizar el tráfico, aislar comunicaciones a nivel de las comunicaciones a nivel de los concentradores, los switch, router, etcétera, que tengamos en nuestra organización. Vamos a poder, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Capacidades de extender para poder trabajar y atacar al man in the middle, ¿vale? Otro de las amenazas que teníamos. Poder protegernos ante DHCPs malintencionados que puedan haber en la organización, del DNS. Alguno estará pensando en la organización, pero ¿quién va a atacar desde la organización? El 90% de los ataques vienen desde dentro de la organización. Aquellos que lo hayáis sufrido, me daréis la razón. Aquellos que no, espero que sigáis dándome o diciendo este tipo está chalado durante mucho tiempo, porque son bastante desagradables. ¿De acuerdo? Los ataques de dentro de las organizaciones se producen más de lo que creemos, ¿vale? Y son verdaderamente incómodos de resolver. Entonces, que nuestra solución de virtualización pueda combatir ese tipo de cosas es primordial, ¿de acuerdo? Antes no podíamos, ¿vale? Antes teníamos que hacer la vista gorda y decir, bueno, pues ahí que pase lo que tenga que pasar y crucemos los dedos porque no ocurra nada. Ahora tenemos esa extensión, esa nueva solución de switch me va a permitir que todas las funcionalidades que tengo en mi comunicación física la pueda llevar a las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Más ventajas. La comunicación, hemos estado hablando de que lo que se pretende es hacerlo, el acceso con el hardware o la interactuación con el hardware sea totalmente directo, lo más rápido posible. Bueno, también tenemos el soporte de SR-IOV, ¿vale? Esto que nos va a permitir que la máquina virtual pueda, evidentemente no siempre, pero siempre que sea posible, la mayoría de las comunicaciones, un acceso directo con la tarjeta de red, con la interfaz de red, ¿de acuerdo? Me va a permitir que determinado tipo de comunicaciones podamos hacerlas directamente al adaptador, ¿de acuerdo? A la interface. De este modo conseguimos acelerar la comunicación de las máquinas, ¿vale? Incluso me va a permitir de mejorar o potenciar capacidades que nos da Hyper-V, nos da Windows Server 2012 extensibles a Hyper-V. Por ejemplo, el teaming de las tarjetas de red, ¿vale? Una de las capacidades que tiene Windows Server 2012 es que nosotros podemos hacer un teaming directamente de cualquier adaptador de nuestro equipo, de nuestro hierro, sin software adicional de terceros. ¿Por qué no puedo hacer eso en una determinada máquina virtual? Antes, pongamos un escenario. Teníamos un hierro y teníamos dos máquinas virtuales. Si queríamos que una determinada máquina virtual aprovecharse de la capacidad o de la funcionalidad del teaming, necesitamos hacer ese teaming físicamente en el hierro. ¿Esto qué provocaba? Que también estábamos dándole teaming a cualquier máquina virtual que tuviese que utilizar esos dos adaptadores. Dos máquinas virtuales a los mismos adaptadores, teaming para una, teaming para las dos. ¿De acuerdo? Ahora lo que nos va a permitir es que podamos extender eso hacia la máquina virtual. Es decir, yo tengo mi máquina virtual, dos máquinas virtuales, y digo, esta máquina virtual quiero que haga teaming con estos dos adaptadores, pero esta de aquí no. ¿Vale? Lo voy a poder hacer totalmente independiente del hierro.
¿De acuerdo? Reduce costes. ¿Por qué? Porque antes, si querías ese escenario, te tenías que ir a 4 adaptadores de red. 2 adaptadores para la máquina que no querías hacer teaming y los otros 2 que ibas a hacer un teaming para el hierro. ¿De acuerdo? Te provocaba o te obligaba a ampliar el hardware del hierro. Ahora no es necesario. Ahora la parte o las capacidades de teaming de los adaptadores los subimos a un nivel superior. ¿De acuerdo? Gracias a este tipo de característica. ¿De acuerdo? Que nos proporciona Hyper-V. Bueno, vamos un poquito con adelanto, pero mejor, así podemos, si queréis hacer alguna pregunta y demás, así luego libremente nos podemos tomar el café, ¿vale? Bien, mayor problema que nos encontramos al vender o al intentar llevar un entorno de virtualización Hyper-V a un cliente. Tiene VMware, VMware, ¿sí o no? ¿Quién se encuentra en esa tesitura hoy en día? Pues ala, ya tenéis. Ejemplo para demostrarle al cliente que no es así. Ojo, ojo, no le digáis que tire las licencias que ha comprado de VMware a la basura, porque entonces va a decir, ahí está la puerta y vete saliendo, ¿vale? Pero sí que de una forma progresiva, ¿necesitas nuevo entorno de virtualización? Vete migrándolo, ¿vale? Vete implantando solución de Hyper-V y vete yendo hacia soluciones que a día de hoy son mejores. ¿De acuerdo? A nivel de máquina física, a nivel de máquina virtual, almacenamiento, alta disponibilidad, cualquier elemento que busquemos, la versión 5 de VMware vSphere está por debajo de Windows Server 2012. Incluso la estándar. ¿De acuerdo? Con la limitación de las 2 máquinas virtuales, el licenciamiento. Pero tenemos la posibilidad que bajo un coste muy reducido tener capacidades iguales o superiores a la competencia. ¿Vale? Ya tenemos motivos de peso para poder recomendar a un cliente una solución de virtualización basada en Windows Server 2012. ¿Vale? VMware estaba aquí, Microsoft cuando empezó con la virtualización en 2008 se quedó aquí, 2008 R2 le comió terreno, pero con Windows Server 2012 en muchos términos le ha ganado. ¿Vale? Esto, seamos sensatos, somos partner de Microsoft, pero mañana podemos ser partner de otro, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, busquemos lo beneficioso para nosotros, se llama competencia. Esto va a permitir que todos los fabricantes vayan mejorando y al final los que ganamos somos nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros, a la hora de llevarle al cliente mejores capacidades, por tanto, realizar ventas, ¿vale? Y si encima, ya que estamos aquí, es de Microsoft, pues mejor, ¿vale? Entonces, fijaros a términos a los que llegamos. Por ejemplo, máquinas virtuales activas por host, mientras que Hyper-V nos va a permitir hasta 1024, y estoy de acuerdo con vosotros, depende del hierro que tenga, porque el mío no llega, ¿vale? Voy a poder llegar hasta 1024, mientras que la solución de vSphere solo me va a permitir 512. Dices, ya, pero es que el hardware, ya, pero es que es una limitación, un techo que te está poniendo. Ahí, pues a lo mejor es poco relevante para un determinado entorno, pero ya veréis como en algunos entornos más inferiores sí que tenemos, en algunas características que están inferiores, sí que tenemos un motivo de peso para decir, no me pongas esa limitación, ¿vale? Bueno, aparte, a nivel de la memoria de las máquinas virtuales, 1 terabyte, procesadores virtuales por máquina, bueno, la mitad, pero bueno, podemos hacer la vista gorda ahí, en ese punto no hay problema. Temas de clúster, número de nodos máximos en un clúster, 32 y 64, recordar y seguir pensando que tenemos que dar un servicio a un cliente. Todos aquí sois partner. ¿A alguien se le ha pasado por la cabeza el decir, voy a cambiar el servicio que le doy a mis clientes de simplemente venderle una infraestructura, montárselo a su empresa y olvidarme? Bueno, olvidarme entre comillas. ¿Alguien ha pensado en decir, ¿por qué no le hago yo de hoster a mis clientes? ¿Por qué no monto yo una nube, mi nube privada, que doy servicios de nube pública a mis clientes? ¿Vale? Entonces, ante ese tipo de soluciones, esto es primordial. Cuanto más nodos tenga, mayor soporte de tolerancia a fallos voy a tener. Yo como empresa, si en mi equipo, en mi organización, tengo 2 nodos y se me cae y pierdo tal o no sé qué, tengo menos tolerancia a fallos, pues asumo que no me he querido gastar el dinero. Pero si yo le estoy dando un servicio a un tercero,
Dile, asume que es que se me ha caído 2 hierros. No, mi servicio tiene que estar ahí, que por eso te estoy pagando. ¿De acuerdo? Entonces, la posibilidad de escalar esos clústeres para dar mejor rendimiento y mayor disponibilidad a la solución son necesarios. ¿De acuerdo? Bien, más cosas que nos va a permitir. Número de máquinas virtuales. Bueno, en estos entornos sí, en un entorno interno probablemente una organización no se llegue a eso. ¿Vale? Capacidades de acceder al almacenamiento y poder trabajar con el almacenamiento de forma directa. Rendimiento en el almacenamiento. VMware no llega. ¿De acuerdo? Microsoft nos lo permite. Sí que es verdad que en todos los entornos no va a ser necesario, pero podemos disfrutar de ello. ¿De acuerdo? Soporte para discos, soporte nativo para discos de 4K. Esto ya empieza a ser algo más que simplemente algo teórico que vamos a llegar. ¿De acuerdo? Esto es algo que es real. Capacidad de los discos duros. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Basta. Si mi disco duro virtual solo llega hasta 2 terabytes, significa pasta. ¿Por qué? Porque cuando tenga que trabajar con servidores de archivos de grandes empresas donde hay mucha información o servidores de base de datos donde se llega a superar los 2 terabytes a nivel de bases de datos, implica tener un almacenamiento que probablemente nos pueda ser mucho más caro. Que a lo mejor lo tenemos, bien, pero y si no lo tengo, puedo llegar a ello sin necesidad de un coste elevado. ¿De acuerdo? Encriptación en el almacenamiento. ¿Os suena esto de, ¿cómo se llama? ¿LOPD? Sí, ¿no? Lo cumplimos. No voy a decir que levantéis la mano que lo cumpláis o no lo cumpláis. Lo cumplimos todos. ¿Vale? Una de las cosas que exige es que determinado tipo de información debe de estar encriptada. Y puedes encriptar a muchos niveles. Puedes encriptar a nivel del almacenamiento o puedes encriptar a nivel del dato. ¿Sí? Pero si da la casualidad que la gran mayoría, el 90% de ese dato debe de estar encriptado, ¿no es más fácil encriptar el almacenamiento? Es que tengo un clúster y el almacenamiento compartido para que la máquina pueda balancearse. Claro, es que eso no lo puedo cifrar. Windows Server 2012 lo soporta. Soporta BitLocker en los almacenamientos compartidos de clúster. ¿Vale? Voy a poder tener una solución de encriptación del almacenamiento para evitar poner en riesgo mi información, que a veces eso a las empresas le dan menos importancia, pero bueno, por lo menos el cumplimiento de la ley, que a eso le dan más importancia. ¿De acuerdo? Independientemente de que es que mi escenario es que es muy, da igual, vas a tener esa posibilidad. ¿De acuerdo? Vamos a tener también la posibilidad de trabajar con los switches abiertos, poder extender las comunicaciones, las funcionalidades en las comunicaciones que tenemos al entorno de virtualización. Vamos a poder hacer la immigration simultáneo de tantas máquinas como queramos. Aquí no viene a engañarse a nadie, ¿eh? Si yo pongo a migrar 2 máquinas virtuales, va a ser más óptimo que si pongo 1000, ¿sí? Bien, pero si tengo que migrar las 1000 y las tengo que migrar en bloques de 4 en 4 o de 8 en 8, tengo que estar pendiente, ¿sí o no? No es más cómodo decir, toma, migra todas, las vas migrando, va habiendo servicio, continuidad de servicio, y cuando terminas, terminado. No tengo que estar continuamente pendiente del equipo. No, espérate, voy a ver si se han pasado las máquinas, se ha hecho una migración de esas 4 máquinas o esas 8 máquinas y voy a volver a pasar otras. ¿Vale? Que podamos tener la flexibilidad completa de decidir, todo esto hay que pasarlo, pásalo. Cuando termine, ha terminado. Evidentemente me tengo que preocupar de si se ha pasado o si ha dado un error. Si ha dado un error, ya tendré elementos que me notificarán, esta máquina no se ha migrado, pero no he perdido continuidad de servicio. Pero me va a decir, oye, no se ha migrado. Entonces, en ese momento, voy y hago lo que tenga que hacer. Pero no que tenga que estar continuamente pendiente de si mi sistema está o no está. Ventajas, para lo que os decía, al cliente lo que quiere es que le hagáis la vida más fácil. Ven a venderme una solución, sí, pero que sea, bueno, ahora ya barata y fácil, ¿vale? Antes era más que fuera fácil y que no me llevara problemas, me mejorara la vida, el dinero era secundario. Ahora el dinero lo ponen delante, hemos visto que económicamente es más factible y que sea más cómodo para nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, y luego tenéis también temas de virtualización a nivel de red, replicación de máquinas virtuales que no tienen, ¿vale? O live migration de un clúster invitado, es decir, de un entorno no asociado o no vinculado directamente por la infraestructura. En definitiva, tenéis muchos motivos, muchas mejoras en Hyper-V para que realmente sea funcional en las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer llegar a la gente
estas capacidades porque yo soy técnico y yo me dedico a ir a los clientes, a hacer migraciones y a trabajar, no me dedico a vender, ¿vale? O sea, vender no vendo, aunque indirectamente se vende siendo técnico, ¿vale? Pero yo no me dedico a vender, pero os puedo garantizar que muchas de estas cosas que hemos visto, como rasgos generales de Hyper-V, como novedades que aparecen, son demandas que tienen hoy en día los clientes. Aprovechemos esa demanda con estas capacidades. ¿De acuerdo? Bien, bueno, la parte de mi charla, con esto la doy por concluida. No sé si alguien tiene preguntas. Ahora a las 12 tenemos el desayuno. ¿Alguna pregunta? También valen las preguntas, sí, esto es muy bonito, pero esto a ver cómo lo vendemos. Con mucho cuidado. ¿Qué os parece Hyper-V? Voy a ser sincero, parece menos cuando lo cuentas que cuando lo ves. Yo lo digo de verdad, ¿vale? Tenéis versiones ya para poder trabajar con ellas, para poder montar estas infraestructuras y probarlas, ¿vale? Se merece la pena, os lo digo de verdad, y sobre todo en el entorno de virtualización. Luego veremos más adelante el entorno de virtualización de la mezcla de la nube privada, bueno, las nubes híbridas, nube privada y nube pública, ¿vale? Veremos que todas estas capacidades y algunas más van orientadas a ese tipo de solución, ¿vale? Pensar que a un cliente no se va a desprender de su hardware, ¿vale? No va a decir, lo que tengo aquí lo quito y me llevo todo a una nube pública, no lo va a hacer, ¿vale? Pero sí va a tener, al menos hoy, la necesidad de tener que mover determinados servicios de forma puntual a la nube por problemas de rendimiento, por problemas de hardware que no tienen esas capacidades, ¿vale? O porque le guste y lo quiere mandar allí, ¿de acuerdo? Entonces, tener esa capacidad, tener esa posibilidad es muy importante y esto nos lo va a proporcionar.